Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, donde en el video de hoy les voy a traer sobre los ascendentes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significado tiene el ascendente en tu carta natal? ¿Cómo saber aprovechar esta energía? ¿De qué se trata? ¿Qué información nos va a traer sobre nuestra personalidad, nuestra forma de ser y sobre nuestras cuestiones de camino de vida también, que es súper clave? El ascendente tiene que ver con esta idea también de destino de alguna manera, que hoy les voy a contar mejor de qué se trata este concepto de destino desde esta interpretación que hacemos en la astrología en cuanto a la carta natal. Bien, entonces si querés conocer de qué se trata el ascendente y también conocer los dos ascendentes del zodíaco, quédate en este video que te va a encantar y te va a súper interesar y te va a nutrir muchísimo si estás buscando más información sobre astrología para empezar a entender un poco mejor, y ni hablar si querés entender un poquito mejor de qué se trata tu ascendente, tu signo ascendente. Así que quedaste hasta el final del video. Obviamente suscríbete al canal, dale like, compartí el video, a mí me ayuda muchísimo a poder seguir generando estos espacios y este contenido de forma gratuita. Bien, dicho esto, vamos a arrancar con el video, vamos de una. Yo voy a estar ahí compartiendo algunas cositas, me anoté, obviamente siempre trato de tener ahí algunas anotaciones para no olvidarme. ¿Qué es el signo ascendente? Como para empezar, esta idea clave del ascendente es esa personalidad que nosotros vamos descubriendo a lo largo de la vida, ¿sí? Y presten atención acá a esta idea. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una forma de ser, cuando decimos personalidad, ¿no? Una forma de ser nuestra, que vamos a ir descubriendo a lo largo de la vida, descubriendo en esta idea de vamos enterándonos de que es parte de nosotros. Ese es el chiste en esencia del ascendente. El chiste me refiero a la cuestión, ¿no? El ascendente es esa energía que nosotros tenemos que ir reconociendo nosotros mismos, que en un principio no la reconocemos, ¿no? En un principio de nuestra vida, vamos a decir, nosotros no nos relacionamos con esa energía como si fuera nuestra. Realmente sí la solemos proyectar, la solemos ver mucho afuera. Hasta incluso muchas veces puede pasar de que en general nos peleamos con esa energía, ¿sí? en nosotros y en nuestro entorno. Entonces hay como un nivel de negación, podríamos decir, con respecto a esa energía ascendente. Y esto obviamente se va a dar particularmente en qué signo cae, ¿sí? Que eso lo vamos a ir viendo después, la diferencia entre los 12 signos y los 12 ascendentes. Entonces, el ascendente para nosotros representa nuestra misión de vida, ¿no? Es un poco lo que venimos a hacer, si se quiere también. Pero más que a hacer, es quién vinimos a ser, ¿no? Esa es la clave lingüística acá que va a diferenciar de otras partes de la carta, como por ejemplo el eje nodal, que a veces hay como una relación en cuanto a esta idea también de destino. Acá el ascendente nos va a hablar de este concepto de destino, pero no en destino como, bueno, como esta cosa de estás predestinado a vivir esto, ¿sí? Y no hay forma de que no lo puedas vivir. No se trata de eso, sino que acá la idea de destino del signo ascendente tiene que ver con que es una energía que si yo no logro incorporar en mí, digamos, ¿no? Apropiármela y darme cuenta que está en mí en realidad, y que tiene que ver con que yo tengo que convertirme más en esa forma de ser, yo tengo que ser más así, más ese ascendente. La vida me va a traer esta energía por destino, situaciones, personas que me van a traer todo el tiempo ese tipo de aprendizaje. Y acá es otra palabra clave, es el aprendizaje. El ascendente se lo relaciona con el aprendizaje de vida también. Lo vivimos y lo vamos a vivir como algo desafiante también. Por ende hay que aprenderlo. No es algo que nos va a fluir en primera instancia. Yo siempre digo que nos va a llamar la atención, ¿no? Es una energía que en un punto, como les digo, la negamos. Hay como etapas, ¿no? Si se quiere. Esto ya tiene que ver con los procesos de la conciencia y los septenios. El ascendente por excelencia se va a activar a los 28 años de vida. Entonces justo en ese momento que se activa, ¿qué quiere decir? Que nosotros debiéramos de buscarlo con mayor conciencia, esta energía en nosotros, desarrollarla, ¿no? En nuestra forma de ser. Sobre todo porque si no lo hacemos en esa etapa, o sea, a partir de esa etapa en adelante, lo vamos a padecer muchísimo. Esto es una de las claves también para entender el ascendente. Si yo no logro incorporarlo, lo voy a vivir por destino. Si lo vivo por destino, quiere decir que a mí me pasa esas cosas. Me van a pasar esas situaciones que tienen que ver con las características del signo. Después vamos a entrar en detalle en algunos. Donde la vida me va a pasar, me va a tirar de esa energía para que yo diga,
esto en realidad tiene que ver conmigo, esto es algo que yo tengo que integrar en mi forma de ser. Cuanto más yo logre integrarlo, menos lo voy a padecer y ahí más voy a estar viviendo el aprendizaje y por ende esta idea de la misión. Voy a estar cumpliendo con esa misión. Bien, entonces, esto es clave entender de que si yo no lo logro integrar, lo voy a vivir como un castigo. Y no hay que entender acá el ascendente como un castigo, porque esto suele pasar mucho, nos suele pasar mucho, de que nos peleamos con el ascendente. Ojo con eso, ¿pero por qué? Porque en definitiva es tu aprendizaje. Entonces, si vos te relacionás con tu ascendente como que es un castigo, vamos a decir, del universo, que te dio te dio ese aprendizaje, obviamente que lo vas a terminar padeciendo. Y no es la idea, ¿sí? No es la idea. Es la propuesta, vamos a decir, que el cielo tiene para vos, ¿sí? Si lo queremos ver en ese aspecto. A mí me gusta decir que toda nuestra carta natal, nuestra alma la elige y tiene un propósito, ¿sí? Elige, ¿por qué? Porque dentro de la carta natal nosotros tenemos como esa configuración energética con la cual vamos a venir, es decir, formas de ser, talentos, recursos, dificultades o desafíos y aprendizajes, y todo ese combo hace al ser y hace al camino de vida de cada uno. Bien, entonces vamos a decir, el alma desde su sabiduría va a elegir esa configuración exacta que necesita para vivir la experiencia que necesite vivir, bien, para lo que sea que viene a hacer, que viene a transitar. Entonces, eso obviamente después entra también el tipo de familia, el contexto, la cultura, un montón de cosas que hacen a esa carta natal, ¿sí? A la interpretación y a la relación del ser o de la persona con esa carta, ¿sí? Entonces, esto es clave. Bien, entonces esto ya les conté. Algunos datos para entender de dónde viene el dato del ascendente, a diferencia de lo que es la luna, el sol o los planetas. El ascendente representa, el punto del este, del horizonte, bien, por donde asciende el sol, por el este. Entonces, ese punto del horizonte por donde asciende el sol, al momento en el que yo estoy naciendo, al momento de que cada ser nace, va a estar dado por el ascendente, ¿no? Ahí va a marcarme el ascendente. Y el ascendente es muy importante en la carta, no solo por todo lo que les estoy contando en cuanto a la interpretación y a la forma de vivenciar el signo ascendente, sino porque también nos va a dar el inicio de nuestra carta natal. Es decir, a través, o mejor dicho, a partir del ascendente van a iniciar todas las casas, ¿sí? De la 1, 2, 3, 4, y bueno, y ahí se va a ir generando todo ese mandala, ¿sí? Nos va a determinar el orden de las casas, por ende el orden, si se quiere, de la carta natal, ¿sí? Por eso es tan importante el ascendente también. Por eso si a mí me cambia el ascendente, que cambia cada 2 horas más o menos, como aproximadamente, o sea, en el día, digamos, ¿no? Cuando nacemos, estamos en el rango de 2 horas donde está en Aries, por ejemplo, y después ya pasa a Tauro y así. Siempre va en orden de los 12 signos del zodíaco, eso siempre va a ir de esa manera. Entonces, si yo por ahí no sé bien el horario de la carta natal, por esto es importante que se pide el horario y el lugar, porque también el lugar, según donde esté, va a cambiar. Bien, todos los datos van a cambiar porque el punto de vista es importante. Cuándo, dónde, ¿sí? Todo eso es clave para el desarrollo de lo que es el análisis de una carta y para tener bien esos datos. Entonces me va a cambiar los datos del ascendente y por ende también me va a cambiar la posición de las casas en cuanto a los signos. Y bueno, los planetas también, ¿sí? Entonces es clave. El ascendente es clave saber definirlo, tener el horario es clave para definir bien el ascendente. Casos donde no sabemos el horario, una de las técnicas que se suele utilizar en astrología, que es la que yo utilizo, vas como testeando los distintos ascendentes. Supónganse, vos sabés que naciste a la tarde, pero no estás seguro a qué hora. Decís, no sé, me dijeron que nací, no sé, entre las 5 y las 7 de la tarde, por ejemplo, o a la tarde, ni siquiera sé el rango. Bueno, como cambia cada 2 horas, lo que se puede hacer es ir probando el ascendente en el sentido de para que ver la persona con cuál aprendizaje resuena más. Porque es muy evidente el aprendizaje. O sea, realmente cuando vos lees o cuando alguien te explica bien tu ascendente, realmente es muy evidente sí, claramente es bien aprender eso porque estás rodeado de situaciones que tienen ese tinte, ¿sí? Ese tinte energético. Esa es una de las técnicas que se utiliza cuando no estás seguro del horario, ¿bien? Pero siempre recalco que si lo podés saber, mucho mejor. Entonces,
¿Cuál es un poco acá el rol que tiene el ascendente en cuanto al resto de las energías? Acá el ascendente hay que como lograr la alquimia entre el sol, que es la identidad, y el ascendente, ¿sí? La alquimia, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que fusionar mi sol con mi ascendente. Mi forma de ser más esencial, digamos, interna, porque el sol representa esa cuestión más interna, vital, digamos, de cada ser, y el ascendente es esa parte más exteriorizada de nosotros que tenemos que nosotros lograr incorporar. Y acá se juega algo clave, que como es el inicio de la casa 1, también tiene que ver cómo el ascendente nos va a mostrar cómo nos mostramos al mundo, ¿sí? Cómo es nuestra manera de iniciar en la vida, llevándola a muchas situaciones. Por ejemplo, si yo tengo ascendente en Virgo, mi manera de iniciar en la vida va a ser siempre primero ordenándome, ¿sí? Siempre voy a tender a, para iniciar algo, un proyecto, una etapa, un proceso, lo que va a buscar el ascendente en Virgo es ordenarse primero. Bueno, me ordeno, me organizo y desde ahí, vamos a decir, salgo, ¿no? Desde ahí inicio. Eso es clave entender también la importancia acá del ascendente. Entonces, la idea es eso, ¿sí? Alquimizar el sol con el ascendente. Bueno, esto ya se los comenté. Y un punto más que es clave acá con respecto al ascendente es el planeta regente. El planeta regente del ascendente, del signo ascendente, la posición en la cual se encuentra, es decir, el signo y la casa, es clave para también entender cuál va a ser la puerta de acceso, digamos, para la persona particularmente, vivir ese aprendizaje. Es decir, si está en la casa 10, ¿no? El planeta regente, supónganse, hablando de Virgo, que el regente es Mercurio, busco a Mercurio, yo lo tengo en la casa 10 en Aries, por dar un ejemplo, no va a coincidir, pero no importa. Ahí es donde me va a marcar cuál es mi puerta de ingreso, digo yo, a mi aprendizaje con el ascendente, ¿sí? En esa casa y también el signo, pero sobre todo la casa. La casa va a ser como el escenario donde se va más a jugar tu signo ascendente, ¿sí? Eso es un dato para tener en cuenta también. Bien, bueno, dicho esto, les voy a compartir 6 puntos que son clave para comprender cómo funciona el ascendente. Ya hay varias cositas que les fui diciendo, pero acá les quiero dejar en claro 6 puntos que son clave para comprender cómo funciona el signo ascendente. Primero, como les comenté, nos va a hablar de nuestra forma de iniciar. O sea, te va a decir cuál es tu forma de iniciar, cómo empezás las cosas, ¿sí? Cómo reaccionás frente a lo nuevo, de qué manera, digamos, es como una actitud automática, ¿sí? Sobre todo frente a lo nuevo, esto del inicio. El ascendente te va a decir eso. Y en general pasa que uno por ahí no lo registra en uno, pero si vos le preguntas a la gente te va a ver así. Digamos, te va a ver, yo siempre digo, te va a ver como tu ascendente en general, ¿no? Te va a notar así y vos por ahí no te registrás así. Es muy común. Así que ahí está bueno usar el feedback de personas conocidas para ver si te ven así o no, o cuánto te ven así. También es una buena vara para saber qué tanto lo estás integrando a ese aprendizaje. Después nos va a hablar el segundo punto de una identidad en construcción. ¿Por qué? Porque, como les decía, se tiene que alquimizar con el sol, que es la identidad. Entonces, el ascendente nos va a mostrar una identidad, pero que hay que construir a lo largo de la vida. ¿Bien? Entonces, tiene que ver con un camino, ¿sí? Con una forma de ser que uno viene a encarnar, pero a través de un proceso. En cambio, el sol ya es algo que traemos, si se quiere, nuestra esencia. ¿Bien? Ahí está la diferencia. Recuerden que igual la idea es lograr la alquimia. El punto 3 es que el ascendente genera como una especie de máscara, ¿sí? Como una máscara natural, en esto de cómo yo me muestro, de cómo yo me veo frente a los demás, o cómo me ven, mejor dicho. Es la primera impresión. El ascendente es como uno se muestra en la primera impresión, ¿sí? Después de eso por ahí entro en confianza y ya empiezan a aparecer los otros condimentos de la carta, las otras energías, pero en primera instancia es como por ahí yo me muestro. Sí, obviamente también lo tengo integrado. Después, otro punto que es el cuarto, nos va a mostrar cómo nos adaptamos al entorno, ¿no? O sea, siempre que haya cambios en el entorno, siempre que haya que tomar decisiones en función del entorno, bueno, eso me lo va a marcar mucho el ascendente, la manera en la que yo me relacione con eso, ¿sí? Cómo yo me adapte. Punto 5
nos va a marcar lo que es el tono físico y energético en cuanto que está en la casa 1, ¿no? Que es el inicio en la cúspide de la casa 1. Entonces acá va a influir mucho el signo ascendente en nuestro lenguaje corporal, la estética, el cómo yo me veo, me visto, mi estética, ¿sí? Cuáles son mis gestos, de qué manera me expreso, si se quiere también, en cuanto a manera de hablar, y la presencia que yo tengo. Bien, ahí el ascendente es clave, ¿sí? Y por último, el sexto punto es el tipo de experiencias que atraes para crecer. Esto es clave. Ascendentes son las experiencias que uno atrae para crecer. O, con la otra definición que les había dicho, son aquellos escenarios o escenas que vamos a vivir por destino para poder integrar ese ascendente. En esta idea más junguiana, ¿sí? En esta idea de destino. Pero destino, esto lo quiero recalcar, no destino como, ok, estoy predestinado a esto, sino en esta idea del destino como el inconsciente, vamos a decir el inconsciente colectivo, por eso es una idea junguiana, trayéndome esa información, esa energía a mí, para que yo la vea y la registre y la incorpore y la deje de vivir como destino. Para que yo deje de vivir el ascendente como destino, vamos a decir, tengo que lograr yo integrar esa energía en mí. ¿Se entiende? Ese es el mecanismo que tiene el ascendente para que nosotros podamos integrarlo en nuestra vida y no padecerlo, obviamente. Bueno, dicho esto, les voy a compartir ahora la diferencia entre los 12 signos del zodíaco, ¿sí? En cuanto a cómo se vive un ascendente por signo. Así que esto podés buscar ahí directamente tu ascendente, si ya lo sabes, y ahí te voy a ir contando un poquito, particularmente el aprendizaje que tienen por destino y la misión de vida. Hay muchísima más información, obviamente, que cada ascendente nos va a ofrecer. Ascendente en Aries. Bueno, el aprendizaje por destino de un ascendente en Aries, sin duda, es ser un valiente pionero, ¿sí? Ser un iniciador, ser un líder, un vanguardista y un accionador arriesgado. Todas las palabras. Aries es el guerrero del zodíaco, o sea, todas las palabras tienen todo que ver con este ascendente. El aprendizaje por destino de ascendente en Aries viene a ser el iniciador, el pionero, el que toma la iniciativa, ¿no? El líder, justamente, ¿no? El que espera que le digan, hace esto, hace lo otro. Y es eso. También es un iniciador desde la acción, justamente. Entonces, acá el ascendente en Aries lo que le suele o le puede llegar a pasar en un principio es no tomar la iniciativa y estar rodeado de personas que suelen tomar mucho la iniciativa. Eso suele pasar mucho. Entonces, acá la clave del ascendente en Aries es que tiene que ser un iniciador y que tome riesgos, porque Aries es una energía que toma riesgos, va por lo que quiere y lucha por lo que quiere, y siempre hay un riesgo atrás de eso, de ir por lo que quiero. O sea, puedo perder, vamos a decir, ¿no? En esta idea de ganar-perder, tiene mucho que ver con Aries, en esta idea de la competitividad, de competir. Entonces, ahí viene el riesgo, ¿sí? Eso es clave para poder empezar a entender, si tenés ascendente en Aries, que la vida te va a llenar de personas que sean súper competitivas o líderes, situaciones donde también puede haber cierta violencia. Bien, Aries es un signo de fuego que tiene que ver con la lucha. Entonces, eso puede pasar. Son diferentes manifestaciones, obviamente, y todo depende de qué tanta conciencia uno le ponga. Bien, acá entra ese plano más relativo. Pero en esencia la energía es esa. Te va a estar impulsando a que seas vos quien toma la iniciativa. Y la misión de vida del ascendente en Aries será iniciar lo que el resto no se anima a iniciar, ¿sí? Es decir, el que comienza lo que el resto no se anima. Y acá es clave porque lo que tiene que desarrollar un ascendente en Aries es la valentía, ¿sí? La valentía de tomar riesgo, la valentía de ser quien inicia, no esperar que venga otro a iniciar, ¿sí? Porque es clave, la vida siempre lo va a poner en situaciones a esta persona donde tenga que ser el que toma la iniciativa. Bien, luego tenemos el ascendente en Tauro. Pasamos a un signo de tierra. Por lo tanto, el aprendizaje por destino de Tauro es ser un artista, sobre todo más en esta idea de artista plástico, digo yo, pero bueno, más de manualidades, porque es un signo de tierra que trabaja a través de los 5 sentidos. Un empresario, un agricultor, un ecologista, un sibarista y un gran honrador de la vida, ¿sí? Acá, fíjense, Tauro, como aprendizaje por destino, va a ser el volverse una persona
paciente, una persona que conecte con la tierra, con la naturaleza, con lo ecológico, ¿bien? Va a tener mucho aprendizaje a través del mundo material, va a conectar muchísimo con esto del valor personal, ¿bien? El cómo generar recursos. Bueno, van a estar en juego un montón de situaciones para un ascendente en Tauro que lo van a llevar justamente a conectar con su capacidad de generar materia, ¿sí? Ya sea dinero, cosas materiales, ¿bien? Pero eso es como uno de los grandes aprendizajes que tiene Tauro. Y ese generar materia se va a relacionar directamente, o va a ser directamente proporcional, a su capacidad de valorarse a sí mismo, de valorar sus recursos, ¿bien? Eso es clave. La misión de vida de un ascendente en Tauro es reconocer los tiempos de la materia para poder generar abundancia. Entonces, acá, ¿qué le puede pasar a un ascendente en Tauro? Ser más como Aries, vamos a decir, y querer todo ya, ¿no? Va a tener que trabajar mucho la paciencia, porque la vida, si un ascendente en Tauro quiere ir muy rápido, la vida, vamos a decir, por destino, le va a poner trabas. Va a sentir la persona que de repente se le ponen trabas. Pero yo siempre digo, no son trabas de mala onda, ¿no? Si uno logra ver su aprendizaje, son trabas que los va a conectar con Tauro, con ir más lento, con saborear el proceso, porque Tauro tiene que ver con esta cuestión del disfrute, del placer también, ¿sí? Está regido por el planeta Venus, entonces acá es clave eso. Es clave que conecte con el tiempo real de lo que es plantar una semilla, regarla, cuidarla en esta idea de perseverancia que es Tauro, hasta que tenga el fruto, ¿sí? Entonces, disfrutar todo ese proceso, entender que hay un tiempo para los procesos, para un ascendente en Tauro es clave, ¿sí? Después tenemos ascendente en Géminis. Ascendente en Géminis, el aprendizaje por destino va a ser de adaptabilidad en la comunicación, convertirse en puente entre mundos, abrir mentes, ser comunicador y negociador. Entonces, aprendizaje de Géminis, en este caso, o del ascendente en Géminis, es desarrollar esta habilidad lingüística en la comunicación, la habilidad en cuanto a el desarrollo del pensamiento, de la capacidad de aprendizaje. ¿Sí? Un ascendente en Géminis tiene que desarrollar esta capacidad de aprender un poco de todo, ser como este rol periodista, donde va y toma un poco de información de diferentes lugares para sacar conclusiones también. Pero tiene que moverse, tiene que adaptarse. Ese es el aprendizaje para Géminis. No quedarse esperando, sino que tiene que salir y ser ese rol de reportero, de ir a buscar la información, de ir a buscar la noticia, de ir a buscar el chisme. También aparece mucho dentro de lo que es el aprendizaje de Géminis, del ascendente en Géminis. Puede ser que te cruces con muchas personas chismosas, muchas personas opinólogas, vamos a decir, ¿no? Que te dan su opinión de todo. Y que de todo parece que tienen una opinión para dar, aunque no sepan de ese tema, ¿sí? Eso puede ser muy normal que te topes con este tipo de personas. Entonces acá tienen que desarrollar su capacidad de ser buenos oradores o comunicadores y también negociadores, ¿sí? Saber negociar. Desarrollar mucho la escucha, obviamente es clave. La escucha, o sea, la comunicación, cuando decimos comunicación no es solo esto de hablar como una capacidad, sino la capacidad de escuchar también dentro de ese mundo. Y ser quien asocia los mundos. Géminis es este signo que asocia las partes, ¿no? Quizá, mira, esto tiene que ver con esto tiene que ver con esto otro, ¿sí? Eso es clave también. Y después la misión de vida que va a tener esta persona con ascendente en Géminis es ser un comunicador y puente entre mundos que parecen irreconciliables. ¿Qué quiere decir esto? Entre esas partes, como recién les decía, que pareciera que no tienen nada que ver, un ascendente en Géminis tiene que encontrar ese punto de encuentro, tiene que lograr generar ese puente, ¿sí? Tiene que lograr generar ese punto de conexión donde decís, bueno, acá esto se unía con esto, ¿sí? Tenía algo que ver. Y obviamente ser un comunicador. Acá siempre también, en esta idea de ser comunicador, obviamente es muy amplio, entran un montón de aspectos de la carta natal, ¿sí? Sobre todo si uno lo quiere llevar al desarrollo vocacional, que es una de las cosas que yo hago en mi trabajo, entran un montón de aspectos. Obviamente el sol, la luna son súper clave también en el desarrollo vocacional. Tenés lo que es la casa 10 o el medio cielo. Hay un montón de aspectos que se miran en una carta si tenés planetas en casa 12. Bueno, muchos aspectos y en todo ese conjunto se hace eso, ¿no? A lo que voy con esto es que vos decís, tengo ascendente en Géminis. Ok, si soy un comunicador, tengo que, por ejemplo, estoy buscando
a saber a qué dedicarme. Y obviamente no es que sí o sí tenés que, no sé, ser locutor, si se quiere, o ponerte a grabar un podcast. Es una alternativa, obviamente, pero de cualquier manera, en esencia, el aprendizaje es integrar ese aspecto de tu forma de ser. Después, junto con toda tu carta, verás cuál es la manera en la que se puede traducir eso, ¿no? Como un servicio o un camino. Para que quede claro, digo que todo el camino, o mejor dicho, toda la carta hace a tu camino de vida y a tu forma de ser. Luego tenemos el ascendente en Cáncer. Bueno, un ascendente en Cáncer, el aprendizaje por destino, es ser un iniciador sensible, un protector, un contenedor y un curador de familia y del mundo. O sea, acá un ascendente en Cáncer viene a ser una especie de mamá. Si sos mujer, es muy probable que tenga que ver con ese rol. Y si sos hombre, también venís a generar ese rol más de ser quien cuida, quien protege desde lo emocional. Por eso dice esto de iniciador sensible, ¿no? O sea, acá ascendente en Cáncer tiene que ser quien empatiza más, ¿no? Emocionalmente hablando, quien cuida, quien nutre, quien genera ese espacio de contención cálido, ¿sí? Para otros. Eso como un aprendizaje. Obviamente acá va a haber un aprendizaje con mamá, por destino, también con el rol de mamá, digo. También la misión de vida es sanar la historia familiar y proteger al vulnerable, justamente. Bueno, acá un buen trabajo para el ascendente en Cáncer puede ser constelaciones familiares, siempre lo sugiero, si bien lo sugiero para todos, pero para un ascendente en Cáncer va a haber mucho ahí porque tiene esa función de, por un lado, unir a la familia, ¿sí? De ser quien genera contextos de nido, de nicho, digamos, de contención, ¿no? El familiero de la familia, por así decirlo, se tiene que convertir. Quizás en los inicios de su vida justamente no sea muy familiero y después se va volviendo más familiero, ¿no? Por así decirlo. Y esta idea de proteger al vulnerable tiene que ver con Cáncer, que es la función que tiene como signo, ¿sí? Proteger al vulnerable puede ser vamos a decir, niños, o el que se siente vulnerable emocionalmente. Entonces, bueno, esto vayan viéndolo también como aprendizaje de vida. ¿Bien? Después tenemos el ascendente en Leo. Y el ascendente en Leo, ya acá, ascendente en Leo viene a brillar, sin duda, ya te lo digo. El aprendizaje por destino es compromiso con el deseo personal. Eso es lo más complejo que trae un ascendente en Leo, ¿no? Conectar con su deseo personal, en su camino de vida. Escuchar su propio corazón para ser creativo y lograr expresar toda esa creatividad. Ser un artista expresivo, ¿sí? Y aprender a reconocer su capacidad de liderazgo. La capacidad de liderazgo que tiene que desarrollar un ascendente en Leo es distinta a la de Aries. La de Aries es más del líder que toma la acción y la iniciativa. Y el líder, digamos, o el liderazgo de Leo tiene que ver más con ese líder carismático, ¿sí? Ese que trae como esa chispa, ¿vale? Al lugar y todos como que quedamos un poco hasta encantados en el buen sentido. Pero acá un ascendente en Leo tiene que lograr conectar con su deseo personal y vivir una vida en consecuencia con eso, ¿sí? Eso va a ser el mayor desafío. Es decir, acá ascendente en Leo tiene que salir de lo conocido, tiene que salir de lo familiar o de la familia. Le va a hacer bien alejarse un poco de la familia, ¿no? Con esto no estoy diciendo alejarse de no verlos, sino como esta cuestión o relación emocional incluso que a veces puede condicionar mucho el camino de vida de uno. Entonces, ascendente en Leo obviamente seguro va a tener como ese desafío donde su camino de vida sea hasta incluso distinto a lo que conoce, porque ese es justamente, ¿no? Seguir su corazón. Ese va a ser su desafío. Hacer eso que le apasiona y ser esa persona que realmente le genera inspiración. Y desde ahí conectar con su capacidad de liderazgo. La misión de vida es confiar en expresar la creatividad de su corazón. Justamente el corazón tiene que ver con Leo, ¿no? Que rige ahí también lo que es el Sol, digamos como luminaria, rige este signo. Así que obviamente ahí va a ser clave también para desarrollar este ascendente, poder expresarse genuinamente, ¿sí? Eso es clave. Bien, pasemos con el ascendente en Virgo. ¿Qué va a tener que aprender un ascendente en Virgo? El aprendizaje por destino es ser pacifista y un sanador que desarrolla conciencia solidaria y ecológica. Acá un aprendizaje que tiene ascendente en Virgo es
esta idea de ser pacifista es como justamente ser una especie de conciliador también, ¿sí? No por nada, Virgo, el símbolo, vamos a decir, o uno de los símbolos que se le asocia a Virgo es la Virgen, justamente, ¿no? Como esta idea de lo pulcro, ¿sí? Lo limpio. Entonces, hay una cuestión acá que Virgo trae mucho este aprendizaje de ser quien limpia, quien ordena todo a su alrededor. O sea, un ascendente en Virgo viene acá a hacer eso, a ordenar el sistema, a ordenar los sistemas, a encontrar las fallas, a desarrollar su capacidad de observación frente a los detalles, ¿sí? Para justamente poder también desarrollar esa conciencia solidaria que bien dice acá, que tiene que ver con también ocupar el rol dentro del sistema, y es el rol que se tiene que ocupar para que todo el sistema funcione. Porque se sabe, para un ascendente en Virgo, o tiene que saber que está al servicio de ese sistema, o de los demás, si se quiere, ¿sí? La misión de vida es ser eficiente, hacedor de lo necesario. O sea, Virgo viene a cumplir esta misión de hacer lo que hay que hacer, por así decirlo, para que el sistema funcione más allá de mi deseo personal. Porque ahí es lo que Virgo, o el ascendente en Virgo, tiene que aprender. A dejar de lado su deseo, distinto al ascendente en Leo, justamente. Entonces tiene que pasar a ser un servidor del sistema, ¿sí? o del contexto. Luego tenemos ascendente en Libra. El aprendizaje por destino es ser un iniciador de vínculos, un pacifista, un componedor y mediador, un buen socio, aliado y pareja. Bueno, ascendente Libra viene mucho el aprendizaje por esto de lo que son los socios, pareja, vínculos uno a uno. Mucho del aprendizaje para esta persona va a venir a través de estos vínculos, porque Libra es el vínculo puente, ¿sí? Es el vínculo uno a uno, justamente. Y Libra es con un otro, es ese vínculo complementario, ese vínculo que nos complementa. No en esta idea de la media naranja, sino en esta idea de que el otro le espeja, ¿no? El otro me espeja quién soy, en definitiva. Me espeja lo que quiero, lo que no quiero. Entonces le va a jugar mucho todo el tiempo esta idea del espejo. Por eso los vínculos para un ascendente en Libra es clave, ¿sí? Le va a venir mucho el aprendizaje por ahí. Y tiene que ser una persona que es la que justamente busca ser la iniciadora en los vínculos. No dejar que otro venga, vamos a decir, a iniciar el vínculo, sino que la persona tiene que ser más, para poner una palabra, amigable, ¿no? Tener esa iniciativa de generar vínculos, ¿sí? Sobre todo uno a uno. Y esto también, ser buenos mediadores. Libra, justamente el símbolo es la balanza, ¿no? Buscar como el equilibrio, la armonía. Entonces, parte del aprendizaje de un ascendente en Libra es ser los armonizadores o los mediadores, ¿no? En ciertas situaciones. La misión de vida es convertirse en un conciliador pacifista también. Ascendente en Escorpio. ¿Qué viene a aprender un ascendente en Escorpio por destino? Bueno, viene a aprender a ser sensible. Fíjense acá, los ascendentes de agua siempre hay algo de la sensibilidad. Cada uno tiene una relación diferente con la sensibilidad igual. La sensibilidad de Escorpio viene por otro lado. Es ser un curador y un terapeuta. Potente y transformador y comprometido. Cada palabra tiene una relación directa con el signo, obviamente, ¿no? La sensibilidad, como les dije, la sensibilidad de Escorpio es una sensibilidad que tiene que ver con conectar con las sombras, con el dolor, ¿sí? Personal. Por eso es que viene esta idea de ser un curador y un terapeuta. Cada ascendente en Escorpio va a vivir experiencias muy fuertes emocionalmente hablando, o traumáticas, de mucho dolor, para poder, obviamente, conectar con este concepto de la sanación y por ende desarrollar sus capacidades de poder incluso acompañar a otras personas en procesos de mucha intensidad emocional, sobre todo. Y por otro lado es esta idea de sacar potencia, ¿sí? Y de transformarse. O sea, un ascendente en Escorpio va a vivir situaciones de mucha intensidad emocional que lo van a llevar a transformarse, a sacar potencia de esa impotencia también, ¿no? Desconectar con la impotencia y de dónde saca el poder un ascendente en Escorpio, de los procesos más de crisis, si se quiere, ¿sí? Y comprometido tiene que ver con esta idea de
también si lo llevamos a las relaciones, ser como mucho más fusionante, más comprometido con el otro. Escorpio, digamos, si nosotros venimos en esta idea de Libra, que son los vínculos de pareja, Escorpio ya tiene que ver con los vínculos donde uno ya convive, vamos a decir, con esa pareja y comparte lo que es toda la energía, ¿no? Hay toda una fusión y ahí aparece la idea esta del compromiso. Acá hay un perder algo para ganar más poder, si se quiere, ¿no? En este concepto, ¿sí? De la convivencia. Es como esta idea de lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, ¿sí? Entonces, bueno, va a haber mucho aprendizaje en ese tipo de dinámicas. Para este ascendente, la misión de vida es comprender el dolor y comprometerse a sanarlo, ¿sí? Eso es clave. Los ascendentes en Escorpio suelen tener algunas vivencias bastante de tinte escorpiano, ¿no? Como cosas que van mucho por los temas tabú también. Los temas tabú son esos temas de los cuales no hablamos. El dinero, la muerte, el sexo. Bueno, atrás de todos esos temas va a haber como mucho aprendizaje. Pasemos al ascendente en Sagitario. ¿Qué va a proponer por destino este aprendizaje? Bueno, es convertirse en guía y maestro, ser habilitador de posibilidades. Convertirse en guía y maestro, obviamente un ascendente en Sagitario viene acá a aprender a convertirse en un guía o en un maestro en cuanto a desarrollar una sabiduría, un conocimiento profundo sobre algo, una visión sobre la vida, ¿no? Puede ser a través de una religión, de algo en lo que uno cree, ¿no? Un paradigma, una filosofía de vida, algo que tenga que ver con la ciencia, algo que explique la existencia, ¿no? Yo lo voy nombrando en distintas partes. Para justamente compartir eso, acá viene a enseñar un ascendente en Sagitario, viene a ser ese maestro, esa figura de quien enseña, quien predica, ¿sí? La misión de vida es confiar en la creatividad del cielo. O sea, acá lo que más tiene que venir a aprender este ascendente es a desarrollar la confianza en ese algo más. Acá ese cielo como un concepto que se entienda a esto que me trasciende, a esta idea de Dios, a esta idea del universo, a esto que yo incluso por ahí no le puedo poner palabras, pero bueno, yo tengo fe en esto, ¿sí? Ese es el mayor aprendizaje de un ascendente en Sagitario, confiar en la vida, si se quiere. Obviamente va a estar muy rodeado de personas o con mucha energía sagitariana, personas que confíen demasiado en la vida. Bueno, eso siempre, cada ascendente es así. Vas a estar rodeado de personas o situaciones que te van a traer mucho este ascendente. Ascendente en Capricornio. ¿Cuál es el aprendizaje que tendrá por destino? Bueno, es ser un iniciador pragmático. O sea, Capricornio viene a tomar la iniciativa, parecido a este ascendente en Aries, pero de forma pragmática y práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque Capricornio es un signo de tierra. Ser un sostenedor, ¿no? Ser sostén, ese es el aprendizaje. Ser jefe, autoridad o padre. Obviamente, si sos hombre, lo vas a vivir de una manera, si sos mujer, lo vas a vivir de otra. Pero en esencia, la energía es la misma para un ascendente en Capricornio. Venir a ser quien sostiene, quien da la estructura, ¿sí? Por eso esta idea de los roles de jefe, de autoridad, desarrollar tu propia autoridad, ese va a ser el mayor desafío. Entonces acá te vas a encontrar con personas, primero puede ser con un padre o que muchas veces puede ser un padre ausente, que no estuvo, ¿sí? Entonces no estuvo esa autoridad, vamos a decir, igual siempre alguien cumple ese rol. Y por otra parte, esto después cómo se va a traducir en un montón de vivencias en cuanto a cómo uno se relacione con los jefes en la vida, ¿no? Los jefes o cualquier figura de autoridad que se va a ir encontrando en el camino. Entonces, todos estos personajes, vamos a decir, van a ser claves para el aprendizaje y el desarrollo de una persona de ascendente en Capricornio. Porque la vida te va, en realidad, a invitar a que vos te hagas cargo, ¿sí? A que te hagas responsable. En general también, siempre vas a tener esa sensación de nadie se está haciendo cargo de esta situación. Entonces ahí es donde vos tenés que jugar este rol. Obviamente esto es todo un caminito. Pero eso es clave. Tenés que lograr convertirte en el sostén de otros, ¿sí? Y para esto desarrollar disciplina, estructura, hacer lo que se tiene que hacer. Esto nos va a decir a todos el signo Capricornio. La misión de vida es trabajar para construir el mundo que sueña. Esto es clave porque acá lo que le suele pasar mucho al ascendente Capricornio es por ahí caer mucho en la queja. Entonces Capricornio te va a decir, ok, ¿no te gusta la realidad que ves? Porque tiene que ver con esto de la realidad.
¿Qué vas a hacer para transformarla, para cambiarla? O sea, construir algo que vos consideres mejor. Entonces, por eso acá que dice esto de trabajar para construir la vida que sueña. O sea, pasar del sueño más pisciano a esta idea más de construirlo, traerlo a la realidad. Ese es el gran aprendizaje que tiene un ascendente en Capricornio. Construir sus sueños, hacerlos realidad, ¿no? Y hacer lo que se tiene que hacer para que eso sea realidad. Luego tenemos el ascendente en Acuario. El aprendizaje que va a tener por destino es ser un comprometido con las nuevas ideas, o sea, ser más comprometido con ideas nuevas e innovadoras, ser un revolucionario, un vanguardista, un futurista y un liberador, ¿sí? Ascendente en Acuario viene a vivir este aprendizaje de romper con los patrones, romper con las estructuras de Capricornio, justamente. Donde pueda darle espacio a lo nuevo, a ideas nuevas, a nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver la vida o de relacionarse con la realidad. De acá es que viene esta idea de ser un revolucionario, ¿no? El ascendente Capricornio tiene que ser quien revoluciona las cosas, digamos. Las cosas se venían haciendo así, bueno, viene Acuario y te dice, ahora las hacemos distinto. Eso es clave, ¿sí? Y esto de ser futurista tiene que ver con que a veces las ideas de Acuario son futuristas en esto de que todavía no están asentadas, porque justamente las cosas se venían haciendo de una manera y esta nueva forma que vos planteás no se conoce, vamos a decir. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos para un ascendente en Acuario, poder integrar esta energía, es hacerse cargo de esas ideas nuevas, si se quiere, ¿no? Va a vivir en contextos donde quizás sean un poco más tradicionalistas, ¿no? La gente sea un poco más tradicional y puede haber más resistencia, ¿sí? al cambio. Acá una de las cosas claves para el ascendente en Acuario es los imprevistos también. Suelen estar rodeados de imprevistos, suelen vivir muchas situaciones abruptas en el sentido de repente algo que venía dándose se corta o de repente algo aparece. Esta idea del rayo es clave para entender los cambios de Acuario, ¿sí? El tipo de cambios que genera. Entonces, la misión de vida de un ascendente en Acuario es ser futurista y revolucionario, ¿sí? Es convertirse en una persona mucho más así. De lo contrario, lo que le puede pasar a un ascendente en Acuario es caer en esta cuestión de la locura, ¿sí? La locura de nadie me entiende. Luego, el ascendente en Piscis, y ya es el último. ¿Cuál va a ser el aprendizaje que tiene este ascendente por destino? Va a ser un aprendizaje de adaptabilidad sensible, ¿no? Acá venimos con esta idea de sensibilidad también como con nosotros ascendentes de agua. Adaptarse a través de la sensibilidad, adaptarse al entorno, o sea, es decir, desarrollar la empatía. Convertirse en un chamán, en un líder intuitivo, un curador solidario y resonante. Acá el ascendente en Piscis viene justamente a desarrollar esta conexión con la espiritualidad, si se quiere, ¿no? Con el todo, ¿sí? Con Dios, llamale como el universo, pero con esta cosa, por eso el chamán, ¿no? Todas estas ideas de aquello que por ahí entendemos, pero que sabemos que está. No es algo que yo no entiendo muy bien desde lo racional, porque acá Piscis el desafío nos va a invitar, como un ascendente en Piscis, a romper con lo racional, a romper en realidad no, sino más a disolverlo en ese todo. Es como en el todo, en Dios, en la fuente, lo racional pierde sentido, o sea, no tiene lugar, porque lo racional necesita que las cosas tengan una forma, ¿se entiende? Una forma concreta, donde yo tengo un cuerpo, donde me separo del otro, donde todo está ordenado, más de forma virginiana, que es el opuesto, el signo opuesto. Y acá el ascendente en Piscis te va a traer justamente el disolver las formas para entender que en esencia todos somos uno. Ahí es donde aparecen estas figuras más de chamán o líderes intuitivos, donde lo que tiene que desarrollar esta persona es esta capacidad de empatía, ¿sí? Por todos, donde entiende que todos somos uno. En esta frase que está hoy de moda por ahí, es como en esto de, bueno, en definitiva, estamos como que somos lo mismo, más allá de la forma, ¿no? Bueno, eso va a ser el mayor aprendizaje. La misión de vida es intuir las necesidades del mundo y expresarlas desde el arte y las terapias. Acá el ascendente en Piscis es también, ¿no? Expresar todo ese inconsciente colectivo
a través de artes, a través de una terapia, a través de herramientas también que trabajen mucho con el inconsciente. Puede ser, por ejemplo, el tarot, la astrología, ¿no? Donde fíjense que usamos, por ejemplo, el tarot, te tiran una carta y vos decís, ¿y dónde estaba esa información? ¿No? Cosas que te hacen sentido. Bueno, eso trabaja un ascendente en Piscis o el signo Piscis, ¿no? Esas cosas que por ahí no puedo hoy explicar desde lo racional, o le puedo dar millones de explicaciones, pero que en definitiva siempre queda esa ventanita como, no sé, pero hay algo más, ¿no? Es como, no sé de explicártelo, pero hay algo que siento que acá está pasando, ¿no? Y traigo esta palabra de sentir porque el ascendente en Piscis le va a pasar mucho eso. Tiene que desarrollar su capacidad de conexión con ese algo más, y también un buen cable a tierra para no perderse, porque Piscis puede tender mucho a uno perderse en ese todo, ¿sí? También a perder la forma. Entonces eso es una de las cosas que más le va a costar a este ascendente. Dicho eso, llegamos acá, cumplimos con los 12 ascendentes, les hice una síntesis del aprendizaje que tendrá cada ascendente, pero fíjense que acá los signos, o sea, si vos tenés información de un signo, vos lo vas a vivir como un aprendizaje, ¿sí? Vos tenés que volverte más así. Entonces, para poder volverte más así, cada ascendente tiene como sus mecanismos, sus maneras también, donde vamos profundizando su forma particular de conectar con esa energía para que cada persona la pueda desarrollar e integrar en su vida. Si te gustaría aprender más sobre astrología, suscríbete a este canal. Todas las semanas estoy subiendo nuevo contenido, donde también subo contenido sobre los tránsitos semanales. También te quiero invitar a mi grupo de WhatsApp. Te voy a dejar abajo en la descripción el link para que te sumes. Es una comunidad gratuita que tengo de astrología, donde todas las semanas también comparto información, algunas guías prácticas, doy algunos talleres gratuitos. Por ejemplo, esta próxima semana voy a dar un taller gratuito sobre la luna llena en Sagitario que tenemos este domingo. Entonces, bueno, todas las semanas trato de dar un aporte a la comunidad donde también pueden interactuar, sacarse dudas, preguntar, compartir otras miradas desde la interpretación de la astrología. Así que obviamente estás más que invitado a vivir este proceso, y siempre trato de darle, yo digo, una bajada terrenal, ¿sí? A toda esta información, que es algo práctico que a cada persona le pueda sumar y servir en su proceso y en su desarrollo personal. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao.